Hola, buenos días nuevamente. Como ya me presentó nuestro compañero Galdino, soy Magda Redondo, soy residente de cuarto año y pues es un gusto estar con ustedes. Esta mañana les hablaré un poco de la interpretación de la radiografía de tórax. La estructura de esta sesión repasará una breve introducción sobre la radiografía de tórax. Recorreremos el abordaje sistemático y la anatomía apreciable por radiografía. Aprenderemos a realizar la valoración de la técnica y posteriormente pasaremos a la valoración de los elementos de la radiografía de tórax que van desde la vía aérea hasta los campos pulmonares. ¿Por qué pedir una radiografía de tórax? Usualmente la solicitamos porque encontramos en nuestro paciente algún síntoma como disnea, dolor torácico o pérdida de peso de manera inexplicable. También puede ser que se presente con signos como hipoxemia, común ahorita en tiempo de pandemia, o datos anormales en la exploración pulmonar, escuchar crepitantes, escuchar estertores. Además, es una herramienta diagnóstica para valorar a pacientes que están críticamente enfermos y que ya tienen alguna invasión en su cuerpo, como tener accesos de líneas centrales, sondas nasogástricas o la corroboración del tubo endotraqueal después de la intubación. ¿Cómo funciona de manera breve una radiografía de tórax? Para generar una radiografía de tórax se necesita una fuente de rayos X, la cual es una forma de radiación electromagnética. Los rayos X son transmitidos por fotones, los cuales penetran los tejidos. Y para detectar los rayos X se necesita un detector. Finalmente, el paciente se coloca entre la fuente y el detector en una posición estandarizada. Por ejemplo, esta paciente está en una posición postero-anterior y algunos de los rayos atravesarán al paciente y otros serán absorbidos por los tejidos. Lo que va a ser de interés son los rayos que son bloqueados por el cuerpo del paciente y que dibujarán las sombras de los órganos internos que obstaculizan el paso de los rayos. Esta es una imagen bastante vieja, es de un artículo, la imagen es de un artículo de 1977, la escribió una médico veterinario y ella fotografió diferentes densidades radiológicas. Lo que podemos ver en esta imagen y lo que trata de ejemplificar el texto que les puse de referencia es que las imágenes, entre más denso sea el tejido, más opaco se verá en la radiografía de tórax, es decir, que lo opaco se ve blanco y lo que es lúcido se va a ver negro, es decir, que lo lúcido permitió el paso de los rayos de manera casi completa o completa. Entonces las densidades van desde el aire hasta el calcio o el metal, pasando por la grasa y el agua. Entonces, dentro de estas densidades, algunas partes de nuestro cuerpo generarán diferentes sombras. Otro elemento que es relevante en la adquisición de una imagen es el tiempo al que exponemos un cuerpo, la cantidad de los rayos X. Si el tiempo es muy corto, se va a generar una imagen que es blanca o poco penetrada y un tiempo de exposición más largo va a generar una imagen dura o penetrada. En cuanto a las proyecciones de la radiografía de tórax, la proyección que es postero-anterior es la que es convencional, en donde el paciente se coloca de espaldas al rayo. La anteroposterior usualmente va a ser una radiografía que la tomamos de manera portátil en urgencias o portátil en la sala de internamiento en pacientes que están un poco críticos o que su condición clínica no permite que los podamos poner de pie y posicionarlos, entonces se toma con ellos acostados en la cama. Y pues no está tan estandarizado porque dependerá de la distancia del rayo al paciente en el espacio reducido que puede ser un cuarto de internamiento. En la proyección lateral, el paciente lo vamos a colocar con los brazos elevados por encima del nivel de los hombros y con el costado izquierdo aposado sobre la placa detectora. Y con ello buscamos que casi siempre en las posiciones que son estandarizadas, lo que buscamos es que la silueta del corazón esté lo más pegado posible al detector para que su silueta no se modifique ni se magnifique.
Esta diapositiva incluye la referencia de una propuesta de abordaje que es amigable y es bastante popular. En realidad, con hacer un abordaje sistemático, el médico que valora la imagen puede decidir el orden que guste, solamente con que siempre trate de repasar de manera estructurada la radiografía. Una manera pues sencilla que es agradable es este sistema de abordaje que por sus siglas en inglés es ABCDF. Primero evalúa la calidad de la adquisición y después procedemos a este orden. Y en este orden popular iniciamos por la vía aérea, después pasamos al marco óseo, la silueta cardíaca, el mediastino, el diafragma y la burbuja gástrica, después la pleura y finalmente los campos pulmonares. La intención de dejar los campos pulmonares al final de la valoración sistemática es que no se nos pase nada en el resto de los componentes de una radiografía de tórax, porque usualmente nuestra mente está diseñada para inmediatamente notar la diferencia o lo patológico o la diferencia de la normalidad, y cuando es una radiografía de tórax usualmente lo que puede ser que esté alterado son los campos pulmonares, pero nos ha tocado que tenemos radiografías de tórax de pacientes que vienen por dolor torácico y lo que traen son fracturas vertebrales, o nos tocó una paciente que le tomamos radiografía de tórax por una valoración preoperatoria y lo que traía era una fractura patológica en el hombro y se alcanzó a ver por la toma de la radiografía. Entonces, valorar el resto de los elementos que componen una radiografía de tórax es sumamente relevante. A continuación, presentaremos la anatomía y las sombras normales que pueden apreciarse en la radiografía de tórax. Se puede observar que el bronquio derecho tiene una orientación que es un poco más vertical que el bronquio izquierdo y que el bronquio izquierdo tiende a ser un poco más horizontal. Por este motivo, cuando existe aspiración de objetos suficientemente pequeños, se suelen alojar en el bronquio derecho. Esto es común en niños, pero por ejemplo en adultos la traducción sería cuando hacemos una intubación orotraqueal y que de manera pues no intencionada, pero en la primera intención del intento de intubación avanzamos el tubo más de lo necesario, pues ocurre el avance y la selección del bronquio derecho por la orientación y habrá que auscultar y recolocar y después valorar la colocación del tubo, igualmente con una radiografía de tórax. En cuanto a los huesos y tejidos blandos, se visualizan los elementos óseos de la clavícula, las costillas y los cuerpos vertebrales. Lo marcado en morado en esta parte de aquí es la costilla, la cual va a tener un segmento posterior que es fácilmente apreciable porque va a tener en la posición postero-anterior la parte posterior va a tener una orientación horizontal y la porción anterior va a ser un tanto más difícil de ver porque va a estar más distal al rayo y va a tener una orientación de más o menos unos 45 grados. También se van a poder visualizar las clavículas y los cuerpos vertebrales. Las clavículas se van a ver horizontalizadas y en la proyección postero anterior, como el rayo isinde pues de manera tangencial a nuestro cuerpo, se va a alcanzar a ver el espacio del primer espacio intercostal por encima de la clavícula. También los cuerpos vertebrales se van a ver a través del corazón, lo que va a demostrar que la imagen también está adecuadamente penetrada. Con respecto a la silueta cardíaca y el mediastino, lo relevante va a ser observar las estructuras que se pueden valorar en el mediastino y saber cuáles son las estructuras normales que valoraríamos en el hemitórax derecho y en el hemitórax izquierdo. Por ejemplo, la ventana aortopulmonar es un espacio entre el arco aórtico y la arteria pulmonar izquierda, en donde por ahí pasa el laringio recurrente y hay ganglios, pero por ejemplo, cuando hay adenopatía mediastinal o cuando hay un paciente con linfoma o con un proceso inflamatorio o infeccioso en esta zona, pues se va a ver oculto ese espacio que debería estar libre. Las estructuras del mediastino que pueden apreciarse en el hemitórax derecho son la aorta ascendente, la arteria pulmonar derecha y la aurícula derecha. Del lado izquierdo, las estructuras que pueden visualizarse son el arco aórtico,
la ventana aortopulmonar, la arteria pulmonar izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo. Hay ocasiones, por ejemplo, que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca o que tiene insuficiencia cardíaca con cardiomegalia por alguna cardiopatía dilatada. Entonces, la modificación de estas estructuras nos va a orientar hacia qué cámara cardíaca está crecida de tamaño y nos va a poder orientar de acuerdo a los signos y síntomas que presenta clínicamente nuestro paciente, la cavidad que está dilatada o afectada. Por eso es relevante saber cuál es la normalidad de las estructuras que sí podemos valorar en el mediastino. Como se aprecia en esta imagen, es normal que el hemidiafragma del lado derecho se encuentre ligeramente más elevado que el izquierdo, debido a que pues, el hígado se encuentra por debajo de este. También la pleura es una doble membrana que usualmente no debe de verse en la radiografía, pero que sí delimita los límites pulmonares, y cuando se aprecia engrosamiento, pues hay que pensar en que exista derrame, neumotórax o hidrotórax. Y dependiendo de lo que se esté presentando es si vamos a ver incremento en la lucidez o en la opacidad, dependiendo si hay aire o si hay líquido en ese espacio pleural. Lo marcado en círculo son los senos costodiafragmáticos que muestran la unión entre el diafragma y la pleura, y en la imagen que es postero anterior va a ser el primer sitio en el que vamos a encontrar derrame pleural. Otra cosa relevante que les quería comentar antes de pasar a los campos pulmonares es que del mediastino, pues para valorar que un mediastino es normal, lo que medimos es que sea menor a 8 centímetros. Si el mediastino en una póstero anterior es mayor a 8 centímetros, hay que pensar que esté ocupado por ganglios o por algún otro crecimiento mediastinal que veremos más adelante. Ahora, de la normalidad de los campos pulmonares, encontramos que pues tenemos el hemitórax derecho y el hemitórax izquierdo, y que la cisura menor es la única que usualmente es notable en las radiografías de tórax. El resto son divisiones anatómicas propias de los pulmones derechos e izquierdos, sin embargo, no van a ser apreciables a menos que tengan inflamación o líquido entre su espacio pleural. Por la cisura se va a intuir que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene 2. Del pulmón derecho, como se puede apreciar en la imagen, los lóbulos del pulmón derecho se empalman en la proyección posterior anterior, por lo que para ubicar nódulos, lesiones o masas va a ser de utilidad solicitar una proyección lateral, porque por ejemplo podemos ver aquí que el lóbulo inferior pues casi corre en la totalidad cefalocaudal del paciente. Entonces, si tuviéramos un nódulo, sería un poco complicado por una radiografía solamente en una proyección saber específicamente en qué lóbulo se encuentra, pero si ya volteamos al paciente en su lateral, pues ya podemos definir con más claridad la sobreposición de las imágenes y que nos dé una mejor ubicación anatómica. Asimismo, el pulmón izquierdo también cuenta con un lóbulo superior e inferior, y aquí es lo que les mostraba. El lóbulo superior y el inferior están pues prácticamente empalmados, y lo que nos ayuda a ubicar con más precisión la ubicación anatómica va a ser la utilización de una radiografía lateral. Sí podemos tratar de intuir la ubicación en una póstero anterior por medio del signo de la silueta. Si la imagen está posterior, no genera signo de silueta con el corazón, contrario a si lo está en la parte superior o anterior. Entonces, eso pudiera dar la orientación, pero si queremos definirlo de mejor manera, pues podemos recurrir a una proyección lateral. Para la valoración de la técnica es importante recalcar nuevamente que la proyección anteroposterior, contrario a la PA, la PA es de adquisición sistemática y controlada. Está bastante estandarizada la distancia que debe estar el paciente del rayo, la posición, la inspiración, y pues con eso lograr que la imagen sea de calidad para poder valorar lo que queremos ver.
De los elementos técnicos que podemos valorar en la calidad de una radiografía está la rotación, la inspiración y la penetración. La rotación convencional a la que nos referimos cuando decimos que una imagen está rotada en una póstero anterior significa que está rotada en el eje de la Z, es decir, que va a tener una rotación hacia la derecha o a la izquierda y se refiere, para poderlo valorar, se va a referir a la falta de equidistancia entre las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales y los márgenes mediales de las clavículas. Por ejemplo, en esta imagen, por convención, los recesos de los cuerpos vertebrales se alejan de la clavícula del lado rotado. En este caso, está rotado hacia la izquierda. Y pues las consecuencias de la rotación en el eje Z son pues la distorsión de la silueta cardíaca del mediastino y del ilio. Y con las rotaciones, dependiendo del lado hacia el cual el paciente esté rotado, pudiéramos asumir o pudiéramos pensar que alguna cavidad cardíaca está un poco más grande porque la podemos ver más de lo que normalmente la veríamos, y sin embargo solamente es un efecto, es un artefacto de la rotación. Por eso, antes de estimar ese tipo de conclusiones, hay que saber la calidad de nuestra imagen. En cuanto a la proyección anteroposterior, el paciente puede estar pues rotado en cualquiera de los tres ejes, porque como no es una imagen estandarizada, el paciente tal vez puede estar acostado, pero no acostado completamente a 0 grados, o puede estar inclinado de alguna otra manera. Entonces puede pues alterar en un poco mayor medida la interpretación de la radiografía. La rotación en el eje X va a generar que el paciente se aprecie ladeado en la radiografía, y esto puede hacer que en algunos casos no podamos evaluar los senos costodiafragmáticos porque estos se han amputado del campo de imagen de la radiografía. Y la rotación en el eje Y genera que la imagen esté angulada hacia arriba o hacia abajo, que puede generar una distorsión de la silueta cardiomediastínica, y también va a modificar la visualización de los campos pulmonares. Por ejemplo, en esta imagen de la extrema derecha, la inclinación, tal vez el paciente está no a 0 grados y el rayo le descendió de manera angulada, entonces las clavículas en esta posición lordótica se elevaron y dejaron ver por completo los campos pulmonares. Hay veces que esto es intencional y que lo hacemos de esa manera porque asumimos que el paciente puede tener tal vez alguna masa apical o alguna lesión apical y queremos quitar las clavículas del campo de visión para poderlas valorar de mejor manera, pero hay veces que simplemente es artefacto de la técnica por la posición del paciente. Para valorar que una imagen esté apropiadamente inspirada, la inspiración adecuada se valora a lograr contar de 9 a 10 costillas posteriores, y si logramos hacer eso, pues la radiografía está bien inspirada. Los efectos de pues una mala inspiración es que los volúmenes pulmonares parecieran menores. También esto genera que las tramas vasculares puedan parecer falsamente un poco más prominentes y tal vez hacernos pensar que el paciente pueda tener tal vez edema pulmonar, o que la silueta se modifique porque, por ejemplo, esta imagen es del mismo paciente, pero al estar un poco menos inspirada la imagen del lado izquierdo y al elevarse el diafragma, el corazón se modifica en su posición anatómica, que es normal, pero parece que está más grande. Para generar la penetración de una radiografía se valora la duración de la exposición, como lo vimos anteriormente, y también tiene que ver cuánta energía o sea, cuánta energía de los fotones se emite hacia el cuerpo que está interpuesto entre la fuente de poder y el detector, y también tiene que ver con la distancia de la fuente a la imagen. Para las radiografías que son póstero anteriores, la distancia convencional va a ser de 6 metros. Los efectos de una radiografía blanda o poco penetrada es que parece que la trama vascular es más prominente, contrario a una placa dura o penetrada en la que casi no se ve la trama vascular. Y lo que se remarca más en una placa penetrada va a ser la columna vertebral. Entonces, en una placa penetrada se pudiera
perder hallazgos en los campos pulmonares que son relevantes en cuanto a infiltrados, pero que se han dejado de ver por el tiempo de exposición que tiene esa imagen. Ahora vamos a pasar a la vía aérea, los tejidos blandos y el sistema óseo. Algunas alteraciones comunes de la vía aérea van a ser estrechamientos, desviaciones o presencia de cuerpos extraños. En cuanto a presencia de cuerpos extraños, pues tal vez en niños. Por ejemplo, esta imagen es un estrechamiento de un hallazgo radiográfico en un paciente pediátrico con Krupp. Pero en adultos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, vemos estenosis traqueales de pacientes extubados que estuvieron con intubación prolongada, que tal vez tuvieron traqueostomía, y en la recuperación, donde ya dejaron de tener la invasión, se aprecia pues la estenosis traqueal o el estrechamiento traqueal, y se aprecia un signo de reloj de arena. En cuanto a las desviaciones de la vía aérea, en la imagen de la extrema izquierda se muestran las estructuras de la vía aérea, la silueta cardíaca y los campos pulmonares junto con las pleuras. En la imagen del centro lo que se muestra es un neumotórax, el cual se produce cuando existe un escape de aire de los pulmones hacia el espacio pleural, y se ocurre a tal grado que desplaza la línea media hacia el lado contralateral. Se denomina que estamos teniendo un paciente con neumotórax. Atención, aquí lo que estamos viendo es la lucidez de que todo el espacio pleural está lleno de aire, y lo que queda de los pulmones es esta pequeña imagen un poco más opaca, y toda esta tensión está generando el movimiento contralateral del mediastino, y por ende, cuando existe compresión de los vasos que tenemos en el mediastino, pues puede ser que el paciente empiece con inestabilidad hemodinámica por colapso vascular. En la imagen de la extrema derecha lo que tenemos es un paciente con fibrosis, y por el contrario a lo que ocurre en un neumotórax, se genera tracción ipsilateral hacia el lado afectado porque la fibrosis tracciona el tejido pulmonar. Entonces se ve que el mediastino está desplazado hacia la izquierda, donde se encuentra el pulmón con mayor afectación fibrosa. En cuanto a las desviaciones de la vía aérea, es prudente saber cuáles son los que desvían hacia el lado contralateral y cuáles desvían hacia el mismo lado, y es algo intuitivo. Las situaciones que generen aumento de la presión intrapleural por ocupación con aire, con líquido o con alguna masa sólida, van a desviar la tráquea hacia el otro lado. Por el contrario, lo que genere una disminución de la presión, por ejemplo, una disminución del volumen pulmonar con un colapso como una telectasia, fibrosis o una lobectomía, van a traccionar la tráquea hacia el mismo lado de la lesión. Y pues quisiera ejemplificar con esta imagen. Aquí se aprecia un derrame pleural que es masivo y va a generar una acumulación excesiva de líquido en el espacio pleural, y como se puede apreciar en la imagen, existe una desviación de la línea media contralateral a la lesión por aumento de presión en el espacio pleural y desplaza las estructuras del mediastino. Por el contrario, tenemos esta imagen que a primera vista, si no somos minuciosos, podemos confundirla con un derrame pleural. Sin embargo, contrario a la imagen que acabamos de ver, esta radiografía tiene una rotación hacia la izquierda, y al tratar de trazar la línea media se logra observar que la tráquea se desplaza al mismo lado de la lesión, y al haber colapso pulmonar se tracciona la tráquea. Entonces, lo que este paciente tiene es pues como si se hubiera colapsado, o tiene una telectasia de todo el pulmón. Este caso se debe probablemente a la obstrucción del bronquio izquierdo. Puede ser por algún cuerpo extraño, que sería tal vez común en niños, pero en adultos lo que tenemos que pensar es que haya alguna obstrucción por masa o tumor. Esto nos ha pasado, por ejemplo, en pacientes que están recuperados de una extubación, pero tienen algún deterioro neurológico que les impide la movilización de secreciones, y que en el inter de la vigilancia neurológica las secreciones se acumulan de tal manera que hay un colapso pulmonar, y dices, bueno, sabes que este paciente definitivamente no valoró secreciones y tiene que ir a una
pues protección de la vía aérea contra traqueostomía. En cuanto a las anormalidades en el tejido óseo, podemos tener presencia de fracturas, deformidades como cifosis o escoliosis, esclerosis ósea, lesiones líticas u osteopenia. Por ejemplo, en este paciente lo que se valora, aquí trae una contusión pulmonar, pero lo que quiere mostrar el marco óseo es que tiene fracturas agudas, que son pues lineales, contrario a la imagen del lado izquierdo que muestra una fractura que es crónica, donde ya muestra un callo óseo. En estas imágenes lo que vemos es la escoliosis. La columna presenta una curvatura lateral que se logra observar en la proyección anteroposterior y pues se modifica la visualización de las estructuras internas. Aquí oscurece un poco lo que podríamos ver de la silueta cardíaca del hemitórax derecho porque se interpone en el haz primero la columna desviada hacia el lado derecho. Y en la proyección lateral de esta imagen es otro paciente, lo que se logra observar es la cifosis, que es una exageración en sentido frontal de la curvatura de la columna. La esclerosis se refiere al incremento de la densidad del hueso y esto puede encontrarse en metástasis osteoblásticas, tumores primarios de hueso, enfermedad de Paget, osteomielitis crónica. Y pues esta es una imagen donde podemos observar lesiones que son osteoblásticas en un paciente con cáncer de próstata. Usualmente estas imágenes las encontramos, hay veces que de manera incidental en pacientes que vienen a valoraciones preoperatorias por algún otro motivo y encontramos lesiones líticas o lesiones blásticas y por eso es que tenemos evidencia por radiografía de tórax de estas situaciones, que ya posteriormente se corroboran por tomografías de extensión. En esta imagen tenemos un paciente que se diagnosticó con mieloma múltiple y lo que tiene es una lesión lítica. Aquí se ve como un poco más de lucidez en esta costilla y en esta de acá arriba, donde se ve como una imagen que expande un poco el, el periósteo. Y lesiones líticas se pueden encontrar en metástasis, mieloma múltiple, osteomielitis que sea aguda, enfermedad de Paget y lesiones óseas quísticas. Sí es común encontrar pacientes en medicina interna con lesiones líticas que les tomamos radiografía de tórax porque pues, se presenta críticamente enfermo a urgencias y lo que encontramos finalmente son tumores metastásicos que ya tienen involucro óseo y el paciente a veces que vienen con historias, viene por sangrado porque tomaba diclofenaco porque le dolía la espalda y tú piensas que viene por un sangrado de tubo digestivo, que sí, pues es uno ulceroso por AINES, pero finalmente el diagnóstico final termina siendo un tumor de mama metastásico. Entonces es sumamente relevante la valoración de la radiografía de tórax en nuestros pacientes. Otra situación que podemos valorar es el enfisema subcutáneo. Puede haber gas introducido de manera interna, como es que se nos fugue aire por un neumotórax hacia la pared torácica. Otro que se introduzca de manera externa por alguna herida quirúrgica o por trauma penetrante, o que haya producción de gas local por infecciones que sean necrotizantes. Entonces, pues es muy relevante la valoración de los tejidos blandos por ese motivo. No era infrecuente en el tiempo de pandemia que en nuestra valoración diaria de los pacientes críticamente enfermos, ya sea los que tenían alto flujo o los que estaban en intubación orotraqueal, en la radiografía de la mañana veíamos que el paciente sí tenía deterioro ventilatorio y la radiografía veíamos las placas de todos y veíamos que tenían enfisema subcutáneo y pues obviamente vamos y verificamos y presentaban neumotórax espontáneos. También repasaremos la silueta cardíaca y el mediastino. En cuanto a la silueta cardiomediastínica, esta obviamente va a ser mejor valorada en la proyección posterior-anterior debido a que no va a generar mayor distorsión del tamaño del corazón por la distancia del rayo y el detector.
Anormalidades de la silueta cardíaca, podemos encontrar cardiomegalia, crecimiento auricular izquierdo, derrame pericárdico, y de las anormalidades de la silueta, pues es relevante primero valorar la valoración del tamaño, que es útil utilizar el índice cardiotorácico, va a ser la relación y se mide la longitud máxima cardíaca horizontal y la torácica horizontal. Esta medida, la torácica, se va a medir en la superficie interior de la caja torácica. Hay que recordar que la radiografía puede valorar la cardiomegalia, pero no es distinguible si esto es a expensas de el crecimiento de cavidades cardíacas o por derrame pericárdico, y que el límite normal del índice cardiotorácico es del 50% de 0.5. Cuando es mayor a 0.5 está normal, y cuando es mayor a 60% es francamente patológico. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos va a mostrar un crecimiento auricular izquierdo, y la cardiomegalia a expensas de crecimiento auricular izquierdo es algo que se puede valorar por la radiografía póstero anterior, y que va a mostrar un signo de doble silueta cardíaca por la angulación a 90 grados y una angulación de 90 grados de los bronquios principales pues, por el mismo crecimiento de las cavidades que empuja un poco o horizontaliza un poco los bronquios, pero no siempre es apreciable. Aquí también vemos que el paciente tiene un anillo valvular. Eh, este paciente tiene cardiomegalia por crecimiento de cavidades izquierdas. Sin embargo, en esta radiografía de acá, lo que tenemos es un paciente que tiene derrame pericárdico. La verdad, de manera rutinaria, distinguir entre un derrame pericárdico y una cardiomegalia por cavidades izquierdas, tal vez con la simple radiografía no sea suficiente, tal vez haya que auscultar el paciente, ver la sintomatología, ver si tiene datos de pericarditis, o si tiene más bien datos de falla cardíaca, que nos puedan ayudar a distinguir. Y finalmente la confirmación va a ser por medio de ecocardiograma, o también se puede hacer por medio de POCUS a la cama del paciente. Aquí lo que vemos es el signo de la garrafa. Tiene ese nombre porque, según esto, parece a las garrafas cuando estaban hechas de piel, que parece como una bolita. Los derrames pericárdicos tienen diferentes etiologías. Aquí, pues, como somos endémicos de tuberculosis, pues es común tener pacientes con derrame pericárdico por tuberculosis, por falla renal, por lupus, que es lo que yo creo que más comúnmente hemos visto, y bueno, también por malignidad. Yo creo que son los 4 diagnósticos más frecuentes que vemos en el hospital de derrame pericárdico. También el primer hallazgo que vamos a ver en la radiografía va a ser la cardiomegalia, y que la imagen de la silueta, en lugar de seguir una silueta cardíaca normal solamente agrandada, pues parece un poco más circular o esférica, porque lo que lo rodea es líquido que ocupa el espacio pericárdico como líquido. Ahora vamos a valorar las anormalidades del mediastino. Como comentamos en un principio, para definir que hay ensanchamiento mediastinal es valorar que el mediastino mida más de 8 centímetros. Y hay que considerar que la mala técnica, como la rotación, la medición en una proyección anteroposterior o la pobre inspiración, pueden generar pues artefacto en la medición del mediastino, sin que esto sea real. De lo que podemos valorar de las masas mediastinales, una manera sencilla es dividirlo en el mediastino anterior, superior, en el mediastino medio y en el mediastino posterior. Del mediastino anterior, ahí usualmente encontramos masas tiroideas, linfomas, aneurismas aórticos. En el mediastino medio podemos encontrar también aneurismas aórticos, hernia hiatal o dilataciones esofágicas. Y en el mediastino posterior, tumores que tengan origen neurogénico o extensión de masas espinales. En esta imagen lo que apreciamos es que tiene pues un mediastino ensanchado, y parece que es el mediastino anterior en este paciente que se diagnosticó con linfoma. En este paciente, en esta serie de 2 pacientes, lo que tenemos es un paciente que tiene una hernia hiatal, y lo que apreciamos es que tiene
incremento del mediastino a expensas de que la burbuja gástrica sea protruido por el diafragma hacia el mediastino medio. Y en este paciente tenemos un aneurisma aórtico que da una imagen fusiforme desde el botón aórtico hacia el mediastino medio. Y esta imagen me agrada porque ejemplifica lo que comentábamos de que la imagen sea posterior. Aquí no genera signo de silueta con el corazón. Podemos ver el corazón bastante bien definido y después vemos una imagen esférica que vemos en la radiografía lateral que es posterior. Y bueno, este es un paciente que se diagnosticó con un schwannoma, un tumor que se originó en la médula espinal, pero por medio de la densidad, o sea, por medio de la posición y de las diferencias de opacidades, podemos intuir desde la póstero anterior que es una imagen que es posterior. También tenemos la valoración del diafragma y de la pleura. En este paciente tenemos un neumotórax, que es un neumotórax simple. Nuevamente se refiere a un colapso pulmonar que se va a generar por fuga de aire al espacio pleural. El neumotórax que vimos al principio era uno a tensión. Sin embargo, por fortuna, la mayoría que nos encontramos son de menor tamaño y solamente muestran una línea vertical que divide la trama pulmonar, la vasculatura. Entonces vemos que los vasos sanguíneos terminan en este espacio y en esta franja que hay un poco más de lucidez, ya no hay trama vascular porque ese espacio está ocupado por aire que se encuentra atrapado en el espacio pleural. La radiografía de tórax permite que evaluemos si un derrame pleural es bilateral o unilateral, estimar el tamaño y valorar si es libre o loculado para asociar los demás hallazgos e intentar integrar una etiología. En la proyección lateral, el derrame puede apreciarse desde los 75 mililitros y en la radiografía posterior anterior, más o menos se requieren 150 mililitros para poder ser visto con el borramiento del seno costodiafragmático. Los derrames libres van a generar el signo del menisco, por contrario a los loculados que van a generar imágenes que son lenticulares y que si nosotros colocáramos al paciente en una posición supina en el derrame que es libre, pues se hace opaco todo ese hemitórax por la movilización del líquido y en el oculado no cambia. En cuanto al engrosamiento pleural, este ocurre por inflamación crónica o repetitiva, la cual pues en nuestro medio es común verla en carcinomatosis, que es lo que tiene este paciente, pero también lo vemos comúnmente en pacientes con tuberculosis, que después de mucho tiempo de pues inflamación crónica terminan con fibrotórax. Y para lo más sustancioso, la valoración de los campos pulmonares, tenemos que podemos encontrar opacidades que sean alveolares o intersticiales. Las opacidades alveolares se refieren a que los alvéolos pulmonares se encuentran ocupados por algo. Puede ser pus, líquido, sangre. Y podemos tener opacidades alveolares difusas, como en la presencia del edema pulmonar, que puede ser cardiogénico o no cardiogénico. Para estimar un poco la diferencia en el cardiogénico, pues tenemos que el paciente en su sintomatología está acompañado de falla cardíaca, típicamente está acompañado de una cardiomegalia, el broncograma no es común, tampoco el engrosamiento bronquial y las líneas B sí son comunes. Por el contrario, en el edema pulmonar no cardiogénico, como el que ocurre en pacientes con lesión pulmonar, que están en SIRA por sepsis, por ejemplo, los pacientes que tienen pancreatitis o que tienen neumonía, aspiración, típicamente no vamos a encontrar un paciente con cardiomegalia porque no es insuficiencia cardíaca lo que está padeciendo, pero lo que sí podemos encontrar es que tenga broncograma. El engrosamiento bronquial es raro y no es común encontrar las líneas B de Kerley. Aquí lo que estamos tratando de ejemplificar es que tiene presencia de broncograma aéreo y usualmente los bronquios pues no son visibles en la radiografía, pero lo que genera la visibilidad es la opacificación de los alvéolos adyacentes, perdón,
lo que resulta en que la lucidez de los bronquios llenos de aire se muestre. En esta imagen lo que queremos ejemplificar es la misma imagen. Lo que queremos ejemplificar es el engrosamiento peribronquial que ocurre a edema intersticial cuando se acumula líquido alrededor del bronquio, y cuando el bronquio se logra ver de manera transversal, se ve de manera como anillos, que es lo que vimos aquí. Y cuando se ve de manera longitudinal, lo que se ve son como vías del tren, que se ven así dos líneas paralelas. En esta imagen estamos ejemplificando las líneas B de Kerley, que van a ser líneas horizontales de 1 o 2 centímetros que van de la periferia hacia el centro y usualmente se encuentran pues en las bases pulmonares en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con sobrecarga. En este paciente lo que estamos ejemplificando por esta radiografía es la cefalización de flujo, que se refiere al incremento de la visibilidad de los vasos sanguíneos en los ápices por el incremento de la presión auricular. También vamos a tener opacidades que van a ser intersticiales. La reticular se refiere a que forma una especie de red y las causas más frecuentes van a ser neumonías atípicas, por ejemplo, lo visto en COVID, enfermedades del tejido conectivo, fibrosis pulmonar e idiopática. En los infiltrados intersticiales nodulares, pues vamos a tener pacientes que van a tener comúnmente infecciones por micobacterias como tuberculosis o infecciones micóticas como coccidioidomicosis o también neumoconiosis, que van a ser infiltraciones intersticiales de material pues no orgánico. Cuando hablamos de que el paciente pueda tener nódulos o masas, van a ser cuando pensemos en pacientes que puedan tener cáncer metastásico, neumonitis por hipersensibilidad, granulomatosis o nódulos reumatoideos. Y vamos a referirnos a que el paciente tiene una masa cuando los nódulos sean pues mayores a 4 centímetros. De los infiltrados pulmonares podemos tener infiltrados que sean focales, por ejemplo, en infecciones, en malignidad, en infarto pulmonar o hemorragia pulmonar. En este caso estamos ejemplificando en la imagen de la izquierda se aprecia una consolidación con broncograma y es lobar y es homogénea. Tiene bordes definidos y estos bordes van a corresponder a las cisuras. Esto es algo común en las neumonías bacterianas, por ejemplo en esta causada por Streptococcus pneumoniae. Y la neumonía segmentaria frecuentemente es bilateral sin bordes definidos. Por ejemplo, la neumonía intersticial va a tener un patrón reticular y no tiene broncograma aéreo. En este caso puede estar causado por virus y en este caso en particular el paciente tiene neumocistis Girovechi, que como vimos en la presentación anterior de la doctora Carla, es una infección frecuente en pacientes con VIH. También vamos a poder tener imágenes que son neumonías cavitadas. Esto cuando vemos lesiones pulmonares cavitadas, podríamos dar una clase completa de lesiones pulmonares cavitadas. Hay que pensar en que el paciente pueda tener émbolos sépticos, que pueda tener tuberculosis, que pueda tener bacterias que generan este tipo de cavitación, por ejemplo, Staphylococcus aureus o bacilos que también son alcohol resistentes, por ejemplo, nocardia. Ha sido frecuente encontrar, bueno, no frecuente, pero ha sido más frecuente de lo usual en este año. Hemos visto varios pacientes con nocardia que han tenido involucro pulmonar, que se presentan con lesiones cavitadas y lo que se va a ver van a ser áreas definidas con anillo que pues tienen lucidez en su interior por la necrosis que ha ocurrido en la parte interna encapsulada. Y por último, para no pasar la importancia de la pandemia en nuestras vidas, este es un artículo del 2020 que pues ejemplifica esta es una serie, la filmina A y la B se refieren al mismo paciente con infiltrado intersticial al cabo de 7 días, donde vemos que el paciente progresa hacia el deterioro.
Y el inciso C se refiere a un paciente de 57 años que se presentó con disnea y prueba COVID positiva, que tiene opacidades periféricas bilaterales en los campos superiores y medios. Y en la imagen número D vemos a un varón de 45 años con disnea y pues también COVID confirmado por PCR, donde se ve una radiografía. Este paciente ya está en anteroposterior porque está acostado. Y pues vemos la presencia de las vías centrales y una sonda orogástrica. En este paciente lo que vemos son múltiples áreas de consolidación confluente pues es de manera bilateral y extensa en ambos campos pulmonares, que pues ha sido el hallazgo frecuente que vemos en los pacientes con neumonía por COVID. Espero que les haya gustado la presentación y esperamos sus preguntas por si hay alguna en el chat para poderlas leer.